Bueno, gente, espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Tenemos 3 veces la palabra sagrada Om en el botón. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma. Asmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. Que. Namaskarams, Master. Y que. Namaskarams, Master. MN.
Namaskaram, master. Sí, vi, vi. Namaskaram, master. Sí, vi, vi. Namaskaram, master. Sí, vi, vi. To your lotus feet.
sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente y luego respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, bienvenidos a todos. Como cada sábado vamos a continuar con la lectura, con reflexiones y comentarios del libro La voz del silencio, basado en los preceptos de oro. El último sábado leímos hasta la estancia 171. Habíamos comentado sobre varios temas, entre ellos se destacó la humildad, bueno, y su contraparte el orgullo, la devoción, y en función a eso también se compartió en el grupo de WhatsApp. Recordemos que tenemos un grupo de WhatsApp para en la semana seguir en contacto y intercambiar información, reflexiones en función a lo leído y a los comentarios que fueron surgiendo de la lectura. Y en este contexto, entonces, bueno, en la semana se trabajó el tema de la humildad, de la devoción, ahí lo vinculamos con el sexto rayo, y después se mandó bastante información, porque es un tema crucial, de los rayos, ¿no? Ya como se habló del sexto rayo y algo también del séptimo rayo la vez pasada, está bueno que todos tengamos algún tipo de conocimiento, aunque sea de primera vuelta, respecto a este tema que es crucial, y en función de eso se compartió material en el grupo de WhatsApp. Así que los que no estén todavía en el grupo,
los invitamos a que se sumen. Y bueno, hoy entonces ya podemos continuar con la lectura. No sé si Ale, ¿querés comentar algo? Ya arrancamos. Arrancar habíamos, como bien dijiste, terminado en el 171, pero lo habíamos leído bastante, lo habíamos leído, casi que no lo comentamos, la estanza 171, cuando terminamos la vez pasada. Si quieren, entonces la volvemos a leer, la 171, la volvemos a comentar lo que quedaba y seguimos. Dale. En la visión orgullosa del Tirtica, la madre de todos los ríos es desdeñada por los hombres y es humilde. A los ojos de los insensatos, la forma humana está vacía, a pesar de que la llene las aguas dulces de Amrita. No obstante, el lugar nativo de los ríos sagrados es la tierra sagrada, y aquel que posee la sabiduría es honrado por todos los seres humanos. Muy bien. A ver, recordemos la tierra sagrada que decía acá. Bueno, no, vuelven a nombrar los tirticas como los sectarios brahmánicos, más allá de los Himalayas, que los budistas en la tierra sagrada Tíbet llaman infieles y viceversa. Esto es importante para por ahí dar una pista para cómo interpretar esta estanza, creo, ¿no? Al decir, recordemos que el que está escribiendo esto se escribió en un monasterio en el Tíbet, un monje del Tíbet, donde fue después Blavatsky, donde se contactó con esta enseñanza. Entonces, para el que escribe estas estanzas, los tirticas son los que están del otro lado del Himalaya, o sea, en la India, y que son los que van a hacer los ritos sagrados, que van a los lugares sagrados, ¿no? Habíamos leído en el glosario que Tirt es lugar sagrado, que puede ser un río sagrado o un lago sagrado, y los tirticas son los brahmanes que van a esos lugares sagrados a hacer abluciones y sus ritos. Bueno, no sé si quieren Pero decir algo Ale, ustedes. en este contexto, como dice la visión orgullosa, en realidad está como criticando a estos brahmanes, ¿no? Porque está desde el punto de vista de los budistas de los Himalayas que criticarían esta posición orgullosa de los llamados tirticas, ¿no? O sea, arranca así. Claro, sería como una visión de lo que es la religiosidad ortodoxa sin vacía, digamos, ¿no? Lo mismo en el cristianismo, ¿no? Cuando se habla de los religiosos que también no tienen profundidad, o sea, que conocen la palabra, pero no la vivencian, digamos, no la realizan en sí mismos. Esa sería la crítica que desde el otro lado del Himalaya le hacen a estos religiosos, digamos, ¿no? Por supuesto con una generalización que por ahí no es la más adecuada, pero esa es la visión de un lado y del otro de los Himalayas. Tal cual. Como que estos serían los que siguen, por decirlo de un modo, lo que habíamos hablado antes, la doctrina del ojo, ¿no? Que no tiene el corazón encendido por la ardiente aspiración y que es la que sí apunta este texto, ¿no? En donde, a pesar que, como habíamos dicho, que la doctrina del ojo es como un paso previo, si todavía no podemos ingresar al corazón y seguir este sendero ocultista, bueno, la doctrina del ojo es como la antesala, pero en este caso está esa antesala, que sería la que practican nuestros tirticas, es la criticada porque al ser mental y estar vinculada a la mente, uno de los pecados de la mente, uno de los rufianes de la mente es el orgullo, bueno, entonces ese conocimiento mental suele traer orgullo y desde ahí esta referencia que hace la estancia 171. Hay mucho más para comentar, pero no sé, siempre arrancamos con Ale. Ale, ¿vos querés comentar algo? Sí, vamos a dar una visión complementaria, ¿no? Recuerdo, leyendo esto, recuerdo un título de un libro teosófico llamado Dioses encadenados. ¿Por qué me recuerda este título? ¿Por qué dioses encadenados? Es decir, que de una manera, ¿quiénes son los dioses encadenados? Somos todos nosotros.
¿Qué significa ser dioses? Ser divinidades. En esencia, somos lo sagrado. Eso quiero decirlo como preámbulo, como génesis a esta sentencia, ¿no es cierto? Entonces, todos nosotros en esencia somos algo sagrado, ¿no es cierto? Ya sea el ser humano viviente, lo animado como también lo inanimado es sagrado. Ya sea, recordamos a Blavatsky que ha dicho en su doctrina secreta que la materia es el espíritu densificado, o sea, que la esencia de todo objeto inanimado también es sagrado, ese espíritu. Entonces podemos decir que acá habla de visión orgullosa. De acuerdo a este preámbulo, podemos dividir tres tipos de visiones entonces. La visión ignorante, es decir, la visión de aquellos que estos dioses encadenados que no perciben que existe algo sagrado en los seres humanos, que no perciben que existe algo sagrado en la materia, son de alguna manera los ignorantes, los insensibles a lo espiritual. Eso por un lado. En el otro extremo están los maestros o los discípulos avanzados que tienen visión sagrada. Recuerden que una de las sentencias espirituales es ver al maestro en todos y en todo. Es decir, que un maestro, cuando se acerca a un discípulo, cualquier persona, lo primero que hace es verlo como alma, verlo como algo sagrado, ¿no es cierto? Y en el intermedio está, vamos a decir, la visión orgullosa, que también tiene varios niveles. Un nivel inferior es todo aspirante espiritual que pertenece a un movimiento sagrado. Sociedad teosófica, escuela arcana, antroposofía, tiene el orgullo de decir yo pertenezco a este tipo de sociedad. Luego, lo que comentó Alejandro, están aquellos que van a lugares sagrados, tienen el orgullo de vivir en ashram, en centros espirituales, ¿no es cierto?, en ríos sagrados, cerca de montañas sagradas, y tienen el orgullo de decir, bueno, yo vivo en este mundo sagrado, ese orgullo de sentirse superior a los demás. Hay otra visión orgullosa, que es la visión, recordamos que habíamos dicho el sábado pasado, que el orgullo se mantiene y permanece durante casi todo el sendero del discipulado. Hasta el último momento, uno de los escollos que tiene que trascender el discípulo es el orgullo. Inclusive, cuando uno tiene contacto con el alma, tiene visión orgullosa. ¿Por qué? Porque uno no es un maestro que tiene contacto con el alma en forma permanente. El contacto con el alma es esporádico, es circunstancial, de acuerdo al nivel que tiene el estudiante, lo mantiene durante un tiempo, vuelve nuevamente a su conciencia, vuelve a su estado ordinario. Entonces, como avanza y retrocede en esos estados de conciencia, un discípulo puede tener el orgullo de tener contacto con el alma, puede tener el orgullo de ser un discípulo y de estar cerca de un maestro. Y tiene varios niveles. Entonces yo de alguna manera destaco o diferencio estos tres niveles de visión. La visión ignorante de no reconocer lo sagrado, el otro extremo es la visión del maestro, de ver todo como sagrado, y luego como intermedio los distintos niveles de visión orgullosa que tiene desde el aspirante al discípulo que circunstancialmente tiene contacto con el alma. Es interesante, Ale, y en el fondo, lo que hay, a pesar de que hay distintas visiones, distintos grados, lo que hay es una verdad, o una verdad que cada uno la ve de distintas formas, de acuerdo al estadio en que se encuentre. Así es. Y acá eso, en esta estanza, habla de la madre de todos los ríos, que sería la verdad, uno la podría interpretar como la verdad última de donde surge todo lo demás, ¿no? Todo lo manifestado, todo lo que vemos, todas las interpretaciones que podemos tener de lo que vemos, surge de una realidad, una verdad última. Y lo compara acá diciendo que todos esos ríos, esas verdades o esas visiones, tienen un lugar de origen en una tierra sagrada. Y esta comparación está relacionada, uno la puede relacionar
con los Vedas, que se habla de los ríos sagrados. Pueden ser 5 o 7 según donde uno lo lea, que están todos en realidad, todo el origen de estos ríos, están muy cerca geográficamente. Por eso es la metáfora por ahí también que surge en esta estanza. No solo que están cerca el origen geográfico de estos ríos sagrados de la India, sino que surgen casi todos en los Himalayas. O sea, en el lugar cercano de donde están escritos estas estancias. Por ahí acá les puse un mapita. Este es en el norte de la India y también el norte de lo que es actualmente Pakistán. Tenemos que en esta zona, que originalmente hace unos 5.000 años estaba la cultura hindú, donde se escribieron los Vedas, donde surge todo el tema de los ríos sagrados, etc., estaban en esta región. Acá está ampliada y vemos que acá se origina el Ganges, que después va hacia el este de la India. También se origina en esta región el Yamuna, que es otro río sagrado, que después se une con el Ganges. Y el otro río sagrado famoso en esta zona es el Indo, que también se origina, como vemos, todos se originan en esta zona, que son una zona de los Himalayas. Y el Indo va hacia el oeste de la India, digamos. O sea, se originan todos en regiones, en una región muy relativamente pequeña, todos estos tienen origen estos ríos sagrados, y van hacia muy diversas regiones de la India, desde el este hasta el oeste. O sea, un punto de origen y un despliegue, una manifestación en espacio muy grande. Déjame hacer un punto ahí, Ale, y comentar algo que siempre dice Kumar. En este caso no lo nombra tanto al Indo, y creo que es por lo que voy a comentar ahora a continuación, que dice que los ríos sagrados, sobre todo, son aquellos que fluyen hacia el este, que este es el este es el entrecejo, ¿no? Y es donde sale el sol. A los otros ríos no se los considera tan sagrados. Obviamente es agua que nutre y trae vida y vitalidad a la región, pero sobre todo los ríos sagrados son aquellos que fluyen hacia el este o el norte. Acá lo que vemos es que parten del norte y van, respecto de donde parten, hacia el sur, o sea, toda la columna vertebral del Sahara al sur, pero con sobre todo con esa dirección del este. Y tiene que ver con también el retorno de la energía desde abajo, de la columna vertebral, hacia el este, que está en el entrecejo. Y las aguas del Ganges son las fuerzas vitales, ¿no? Entonces se lo representa a Shiva, que sale de su cabeza, el Ganges, que es esa fuerza vital que regresa a su fuente. Y en este contexto, bañarse en los ríos sagrados, el Ganges, el Yamuna, como dijiste vos, y otro más que es muy importante, el Sarasvati, que donde se juntan los tres es donde se festeja la Kumbh Mela, en Allahabad. El Sarasvati es subterráneo, se dice que cuando se juntan Claro, eso los es lo que te iba a tres. decir, Seba. El Sarasvati, en este mapa, lo que es, ¿no? Porque es muy oscuro ese famoso Sarasvati, que está referido en los Vedas, como muy importante, cuál es en la actualidad. Y no se sabe bien porque en realidad lo que se postula es que ese río se secó, o sea, iba hacia un desierto y se terminó secando. Pero ese Sarasvati teóricamente está en esta zona también. Se origina Claro, en esta bueno, zona. Es la zona donde se originaron los supuestamente. Vedas. O sea, los Vedas siempre hablan de esta zona. Actualmente hay ríos sagrados en la India y también todo en el sur de la India, como el Godavari, el Kaveri, Claro, que vos también fíjate que van, fluyen claro, hacia que el van este en general. hacia el este. Pero no serían los que están en los Vedas, que se originan todos No, en esta tal zona cual. del norte. Que es en los Himalayas, que es la parte más norte del planeta, porque es digamos, la más alta, o sea, en un sentido la cúpula, o sea, el Sahara o la parte alta de la cabeza. Pero lo que te decía el Sarasvati, según lo que escuché yo, sigue siendo subterráneo, y en este lugar donde se confluyen los tres ríos sagrados, que tienen que ver con los tres nados principales, Ida, Pingala y Sushumna, se hace una de las festividades más importantes del planeta a nivel espiritual, que es la Kumbh Mela, ¿no? Que se hace cada 12 años, y la Maha Kumbh Mela cada 144.
Y ahí se juntan todos los rishis, los nagas y sannyasis y demás seres que salen de los bosques y bajan de las montañas en ese lugar sagrado de unión de los tres nadis de la India, de los tres canales energéticos que están en los tres ríos, ¿no? Supuestamente la tradición, porque después con lo que leemos lo nombra, hubo una guerra entre los devas y los asuras en el cielo y cayeron unas gotas de amrita en algunos lados, que amrita es esa sustancia sagrada que nos proporciona la eternidad, ¿no? Eternidad que puede ser no solo el no morir, claro, por eso, no solo el no morir, sino el vivir en ese estado de conciencia atemporal, ¿no? Eternidad no como mucho tiempo, sino como trascender el tiempo. Entonces parece que cayó en el mito unas gotas de amrita en distintas partes, y ahí en la unión de esos tres ríos fue donde cayó una de estas gotas, y por ejemplo se dice también el mito que quien se baña en esos ríos, en la festividad de la Kumbh Mela, que si no recuerdo mal es durante el mes de... La Kumbh Mela dura varios meses, pero importante el plenilunio y el novilunio, que si no recuerdo mal es según la tradición védica o la astrología védica en Acuario, por eso Kumbh Mela, o sea, significa... Kumbha es como jarrón, ¿no? Es el lugar donde está amrita, y uno si se baña en esas aguas en ese momento auspicioso, según la tradición, uno trasciende la rueda de la reencarnación, o sea, rompe la rueda del samsara. Y también se dice que hay como una especie de isla que es chiquita, que se forma en esas tres, esto lo digo porque yo fui, en esas tres uniones de los ríos, en donde se dice que ahí meditaba Lord Maitreya. Así que bueno, hay mucho mito, mucho para entender que estos tres ríos están también en nosotros, que tienen que ver con los tres nadis principales, ¿no? Ida, Pingala y Sushumna, y uno vinculado a la energía solar, otro vinculado a la energía lunar, y el equilibrio de ambas, en donde se asciende cuando el discípulo prepara su vehículo y la voluntad del alma se expresa, asciende que fue la Kundalini, del que te hablamos en otras estancias. Yo creo, Seba, que hay que enfocarse en eso principalmente, no tanto ir a los ríos que hay en la India, porque acá creo que dentro de todo lo dice cuando a los ojos de los insensatos la forma humana está vacía. Claro, a eso iba a ir. Las aguas dulces de la Rita, es decir, como decís vos, un poco los ríos están dentro de uno. Claro. ¿Cierto? A eso iba a apuntar, por eso decía que el que no puede ver, el que se queda, digamos, en las formas, en la parte exterior de las formas, no comprende que dentro de este equipo humano que tenemos, que según lo que dicen es lo más avanzado que proporciona la naturaleza, y según la enseñanza esotérica, digamos, para llegar a la etapa humana uno tiene que haber atravesado todos los otros reinos, está esa fuente de amrita, de eternidad, de trascendencia, ¿no? Incluso algo habíamos dicho la otra vez, en el chakra laringio, esto lo comenta también el maestro Kumar, tenemos la posibilidad de secretar, cuando están funcionando estos chakras ya como lotos, y el equipo ya se volvió mucho más sensible, digo el equipo de la personalidad se volvió mucho más sensible en las energías del alma, tiene la posibilidad de secretar, dice, una sustancia que le permite al hombre incluso tener salud perfecta y vivir sin alimentarse de sólidos y en plenitud. Entonces esa amrita, que es un poco mítico, que también se lo relaciona con soma, como una sustancia que puede sacarse de algún tipo de raíces, para mí ahí tiene también su contraparte interna en el vehículo, en el cuerpo, que se secreta cuando el vehículo ya está, digamos, purificado en esa transfiguración de la que a veces se habla como tercera iniciación, y el alma entonces ya tiene un instrumento acorde para exteriorizar su luz en el mundo. Entonces es sagrado ahí compartir algo vinculado al cuerpo. El cuerpo es un templo, es el templo del alma, por lo tanto es sagrado. Desde esa perspectiva no significa que nos tenemos que apegar, porque toda la enseñanza apunta a no identificarse con el cuerpo, pero sí a honrarlo como un instrumento sagrado para que el alma, que es lo que somos, tenga experiencia y pueda exteriorizar su luz en el mundo. Entonces ese es claro, eso también es como que critica a los tirticas, que ven lo externo, el templo externo, el cuerpo humano vacío,
y no experimentan o no perciben o no reconocen el Amrita, que sería lo eterno dentro de ese templo, que sería el espíritu en nosotros, y por eso es como una, digamos, una religiosidad vacía, según esta visión, ¿no? Tal cual. Ahí Bien. compartí, no sé si Loreley lo querés leer, un pedacito como para que tengamos en cuenta algunas cosas importantes vinculadas al cuerpo, que está bien que nos demos cuenta que eso no somos, pero también está bien entender que es el instrumento a través del cual lo que somos, el alma, se va a manifestar en el mundo, por lo tanto tiene que ser lo más prístino posible para que no obstruya ni coloree esa luz pura que somos de alma. A ver, Loreley. Nuestro organismo es una enorme comunidad que funciona en distintas escalas, de manera cooperativa y en armonía con su bien superior. Subsiste una intensa inteligencia, capaz de realizar millones de operaciones, integral y coordinadamente, por minuto. El sistema nervioso tiene la capacidad de sintonizarse con el biocampo para así desplegar los dones innatos del cuerpo, el alma y el espíritu. Regulando la tecnología interna, transmite la doctrina oriental. El yogi rebasa las fronteras de la llamada realidad objetiva. Es decir, es un instrumento de contacto con el plano físico, pero también de manifestación de la inteligencia de los planos superiores. Entonces, aunque se lo considera, entre comillas, un autómata y no un principio dentro de la teoría esotérica o teosófica, también es verdad que todos los principios están anclados en el cuerpo físico, y es lo que le permite al alma tener su experiencia en el mundo y cumplir el plan, ¿no? Claro. Es increíble esta versión que acaban de poner con Loreley, es cómo uno empieza a admirar, cuando toma conciencia de esto, al cuerpo físico que tenemos, ¿no? La complejidad del mecanismo que tenemos y la inteligencia implícita que hay dentro de nuestro cuerpo físico. O sea, como acá bien dice, como que procesa millones y millones de reacciones, de funciones por segundo, digamos, como si fuese una supercomputadora, digamos, ¿no? Y nosotros ni nos damos cuenta, está por debajo de nuestra conciencia y está, digamos, a nuestro servicio, digamos, en esta manifestación física. Cuando uno toma profunda conciencia de eso, es como que uno empieza a tener mucho más respeto y consideración por el cuerpo que uno tiene y empieza a cuidarlo más, ¿no? Porque uno es responsable, en cierta medida también, de que funcione correctamente. Tal cual. Muchas De veces, hecho, cuando nos damos... como vos decís, Eva, como dijiste el sábado pasado, a veces uno en realidad no tiene que tanto actuar, sino dejarlo actuar, ¿no? Muchas veces las enfermedades surgen porque nos interferimos con los procesos naturales del cuerpo. Entonces, más que actuar, uno a veces debería dejar de actuar para que se restituya la salud del cuerpo, ¿no? Y que naturalmente el cuerpo se cure y retorne a la sanidad. Tal cual. Y ahora a ver si encuentro y lo comparto, porque estoy sacando material de distintos lados. Hay algo interesante que plantea Bruce Lipton, entre otros, que dice que el cuerpo es como un receptáculo en donde, según la información del campo, que sería nuestra alma, puede expresarse en un cuerpo y no en otro. ¿Qué quiero decir? Si nosotros agarramos un órgano de nuestro cuerpo y lo ponemos en otro cuerpo, es rechazado, ¿no?, por el otro cuerpo, porque no pertenece a ese equipo y lo reconoce como ajeno. Entonces hay que tener las defensas muy bajas para que no ataquen ese órgano, ¿no? En el tema de los trasplantes hacen una cosa así. Incluso tiene que haber cierta afinidad, pese a que tiene para que esto no ocurra. Se dice entonces, esto lo comenta Bruce Lipton, que nuestras células tienen como una clave, no sé, una llave me sale la palabra ahora, pero sería como que vibran de un modo que es acorde a cierta información del campo. Esa cierta información del campo es el alma. Entonces el alma vibra las células vibran del mismo modo que el alma, y por eso entonces puede asumir ese cuerpo como un vehículo y tener la experiencia de ahí.
y cuando esas células están puestas en otro cuerpo, como no vibran a la información del resto de las células que tienen que ver con el alma de ese cuerpo, que utiliza ese cuerpo, lo atacan como extraño. Entonces, cada uno de nosotros, según el karma y cómo se construyó nuestros vehículos, vibra de un modo que le permite al alma, que somos, que es esa información del campo, encontrar un vehículo acorde a su nivel, a su experiencia, a su plan, para manifestarse. Y ahora hasta la ciencia lo está mostrando, e incluso hay una experiencia de una chica que le hicieron un trasplante de corazón, y que empezaba a soñar cosas que no tenían que ver con ella, y investigando, llegaron a que el que le había donado el corazón había sido asesinado, ¿no? Y la chica que estaba soñando era con el asesino y la situación en la que había sido asesinada. Y tenía el corazón de la persona, no era a ella que le había pasado. Entonces, como hay una cuestión de vínculo entre el cuerpo físico, esas llaves especiales que tienen para vincularse con algún aspecto del campo que tenga esa información acorde, y en este caso, como le habían puesto el corazón, entonces esa información del campo, de la conciencia que había sufrido en el cuerpo físico la muerte por asesinato, le transmitía a esta chica que le habían donado el corazón y lo tenía ya en su cuerpo, la información que había ocurrido en el pasado como sueños o experiencia propia. Entonces lo que quiero decir es que el cuerpo físico, a través del ADN, es antena, ¿no?, sobre todo de la información del campo cuántico. Y cómo entonces nosotros seríamos esa información del campo cuántico que organiza un instrumento para manifestarse en esta realidad tridimensional, pero que en esencia no estamos condicionados por eso, salvo en la temporalidad que estamos identificados con el cuerpo. Pero el cuerpo le permite a esa alma tener un instrumento de evolución, de expansión de conciencia. Entonces la ciencia ya está mostrando este nexo que hay a nivel energético entre el cuerpo físico y la información del campo, que nosotros podemos entender como la alma. Muy bien, todo esto surge entonces de la crítica que hacen los tirticas, que consideran la forma humana como vacío. De esta frase surgió todo. Otra cosa interesante de esta estanza es, por ahí no está directo, pero hay como una analogía, dice: el lugar nativo de los ríos sagrados es la tierra sagrada. Recién vimos el mapa, bueno, ¿dónde es? ¿A qué se refiere acá con esa tierra sagrada? Se puede interpretar esta frase de dos maneras, una literal geográfica, como que los ríos que recién vimos se originan en el Himalaya, o sea, ¿dónde es el Himalaya? Ya más en la región más cercana al Tíbet, donde se escribieron estas estancias, ¿no? Entonces es como que hay una vinculación geográfica donde se originan los ríos físicos, y también insinúa de dónde surge la verdad o la verdadera enseñanza, que bueno, acá como que se la asigna al Tíbet, digamos, ¿no? Como que el budismo tibetano irradia la enseñanza al resto. También se podría interpretar de esa manera, ¿no?, en forma paralela a lo mismo que irradia los ríos que bañan toda la India. Sí, y también, como dijimos nosotros, ¿no?, esos ríos que son los nadis, los canales de energía que fluyen a través de nuestro cuerpo etérico y nutren a toda el cuerpo de energía, en realidad podemos entenderlo como que están los Himalayas representan la cúspide de la cabeza, y el desafío nuestro es que ese fuego latente en la materia ascienda a través de los nadis a la cúspide de la cabeza, en donde es su fuente original. Entonces también podemos hacer esa analogía, ¿no?, entre los ríos como los nadis, los Himalayas, la cúspide de la cabeza, y la energía que fluye a través de los nadis vía estos conductos hacia todo el sistema. Y cuanto más el sistema está preparado, mejor, menos desequilibrio de energías hay y más afluencia de la energía del alma, que podríamos visualizarla como por encima de la cabeza. De hecho, hay un trabajo que se propone en sintergética, y el tibetano también habla de unir los distintos centros a través de triángulos y a través de visualizaciones de luz, y se arranca por el alma, que está encima de la cabeza, el séptimo centro, y junto al cuarto, entonces ahí construimos un primer triángulo y demás. Entonces, esto que plantea, y vinculado a lo que dijimos antes de la Amrita, que surge a partir del buen funcionamiento de los chakras, que tiene su impacto en las glándulas,
y las sustancias que se liberan a partir de las glándulas va por la sangre y también tiene su repercusión en el sistema nervioso, podemos entenderlo como es tan rita que surge en la medida que estos ríos no encuentran obstrucción y hay una conexión bien entre el norte, es la cúspide de la cabeza, el este, el entrecejo, el sur, el corazón, y el oeste, la base de la columna vertebral. Entonces, cuando los ríos fluyen hacia todo el sistema, la energía del alma se manifiesta en el cuerpo y por lo tanto se exterioriza sin resistencia y sin coloreo al mundo, que es un poco lo que hablamos antes del campo de información a través de las células que son acordes a esa llavecita que representaría ese campo de información y esa célula, y su capacidad de manifestarse en el cuerpo, y en este caso, si no encuentra obstáculos, de exteriorizar áuricamente su influencia al medio, ¿no? Sí, indudablemente todo lo que estamos leyendo lo debemos trasladar al templo sagrado que somos nosotros. Inclusive cuando hablamos de tierras sagradas se me ocurren varias interpretaciones, ¿no es cierto?, dentro de uno mismo. Tierra sagrada, como dijeron, puede ser el centro coronario, Shambhala, el centro de tercer ojo, que es la jerarquía, los Himalayas. La tierra sagrada puede ser el puente que vimos, ¿se acuerdan? Desde entrar al templo interior, desde el corazón hasta el tercer ojo, que es esta segunda parte de la Antakarana. La tierra sagrada puede ser el puente que existe entre el tercer ojo o el centro coronario con el centro base. Recuerden que también como analogía se dice que Shambhala está en el centro coronario y Agartha, que se comenta que puede ser la capital de Shambhala, que se encuentra en el centro base. Entonces, tierra sagrada puede ser todo el conjunto del cerebro espinal, ¿no es cierto?, por donde sube la Kundalini. O sea, podemos encontrar muchísimas analogías en cada sentencia y en cada partecita de cada sentencia de lo que nos narra Blavatsky. Tal cual. Y esta sabiduría de la que habla también se dice que se nos revela a nosotros en la medida que vamos ingresando en esos estados de conciencia que representan los chakras devenidos lotos, y cuando ingresamos al corazón, que también se habla como el templo del corazón, contraparte del Sahasrara en un sentido, en ese camino del corazón al Sahasrara, del sur al norte, mucha sabiduría interna se revela, y eso tiene que ver con una sabiduría que no está asociada a la mente, ni a la memoria de vigilia, sino a las cualidades y a la sabiduría desarrollada por el alma que somos. Después ahí compartí algo, Lore, ¿querés? Que tiene que ver con lo que había dicho antes, como para que tengamos una información anterior, una información más en función a lo dicho anteriormente. ¿Lo querés leer? La identidad no se restringe al cuerpo, sino que fluye por el medio. El instrumento tangible, considera Bruce Lipton, es un traductor concreto de la información de campo que somos. Estamos conectados a la matriz cósmica, que está siendo influenciada por el Sol, la Luna, los planetas y demás cuerpos celestes. Todo se halla interconectado. Cada ente reacciona e impacta en una cuantía en todo lo demás. Ok, entonces acá también le agregamos el tema que no solo la información del alma que somos impacta en nuestro cuerpo, sino toda la información del campo, y entonces ahí entra también la astrología como una ciencia a investigar, ¿no? El sol, los planetas. Eso quería, es justo lo que estaba pensando, Seba, así se justifica el tema del estudio de la astrología, ¿no? Tal cual. De por qué influencian los astros en nosotros. Sí, sí. Y eso tiene que ver con este campo, el éter, que en algún momento la ciencia destronó por ciertos experimentos que no se tenían la capacidad tecnológica para hacerlos de la manera sensible que se necesitaban, y ahora hace poco se volvieron a hacer esos experimentos y ya se habla del éter, esa energía que interpenetra todo como un océano sutil, que le da vida a todo y que a través del cual se comunican las distintas corrientes de fuerza. Así que, claro, bueno, como para sumar. Es interesante decir porque como que todo lo tangible en realidad... De grupo, si quiere dar una opinión. Perdón, sí. Ahí termino con esto. Perdón que termino con esto. Vale. Acá dice que lo físico, digamos, nuestro cuerpo, sería como un traductor de la información de ese campo. Y los planetas serían lo mismo, los planetas físicos serían lo mismo, porque hay muchos escépticos que es como que uno se dice, ¿cómo puede un cuerpo físico a miles, millones de años luz
interactuar con nosotros. Y en realidad no es que el cuerpo físico es lo que nos influencia a nosotros, no es esa estrella que uno ve, sino que es el campo que se irradia de esa estrella, y que esa estrella en realidad es como un traductor de ese campo puntual en ese punto. Pero lo que nos influencia a nosotros no es el físico de esa estrella, sino el campo que se irradia de esa estrella y que en parte se manifiesta en el cuerpo físico de la estrella. Eso es lo que, por ahí también es lo interesante que se deduce de todo lo que acabamos de leer, le acabo de leer. Sí, sí. No sé, Ale, vos Buenísimo. querías A ver, consultar a la gente si quería hacer algún un comentario, una consulta, compartir una reflexión. cuenta. Bueno, Recuerden que esto no es un monólogo de 3 personas, ¿eh? Todos los integrantes pueden hacer algún comentario. No Sí, tengan si tienen vergüenza de ganas hacerlo. nomás, si les surge, si no, bueno, seguimos, no hay problema. Y también una analogía interesante es como que el cuerpo como una antena y todo el cosmos, todos los planetas como paquetes de energías que vamos captando a través de dicha antena. Y bueno, algo así. Sí, está muy bien la analogía, vale. Es interesante. Porque la antena también, es increíble ese avance tecnológico, que cuando yo me acuerdo que hacíamos la antena, inicialmente, ¿se acuerdan? Con una papa y le poníamos para ver la televisión. Y si uno se pone a ver, en ese momento es como parecía algo mágico, como este palo metálico está captando, ¿qué está captando del aire si no se ve nada? Y sin embargo hay una señal que esa antena capta, algo sutil, que capta y lo transduce. Acá de nuevo destaco la palabra de Lipton que acaba de leer Loreley, de ser un traductor, un transductor, y traduce esa señal sutil que viene en el éter también, a pesar de, vamos a ver qué es el éter, pero traduce esa señal de televisión electromagnética en algo físico, más físico, en una luz que la podemos ver a través después de un televisor, ¿no? Pero en realidad hay también, por eso está muy bien, muy buena la metáfora que acaba de decir Vane, porque también nos da una idea de cómo en realidad todo nuestro cuerpo se puede considerar de esa manera, también de una antena que capta todas las energías electromagnéticas más allá del cosmos, en definitiva, ¿no? De nuestro sistema y de todo. Sí, de hecho a nivel cuántico, algunos investigadores hablan que hay una conexión entre nuestro ADN y el campo, y que los microtúbulos también que forman las células corren información cuántica, y cuando se desencarna, yo igual esto lo voy a compartir en el grupo porque tengo escrito al respecto, cuando se desencarna esa información cuántica de nuestras células vuelve al campo. Entonces, como la energía no se pierde, sino se transforma, eso también daría una cuenta no solo del nexo que hay entre el cuerpo y el alma, entendiendo el alma como la información del campo, sino de la continuidad de la vida, ¿no? Y de si se quiere, la reencarnación, y que no morimos con el cuerpo. En esa devolución de la información cuántica que está dentro de los microtúbulos de las células, en el momento del fallecimiento de ese cuerpo, cuando vuelve esa información al campo, podría dar cuenta de esa continuidad de la vida más allá de lo que nosotros llamamos muerte biológica. Así que hay muchas cosas interesantes para investigar, que ya la ciencia se está acercando y está proponiendo hipótesis, y incluso ya con información concreta está mostrando la existencia de esta información antigua o esotérica a través de un lenguaje moderno y científico, ¿no? Sí, también hay un experimento con bolitas de colores, alinean de manera cuántica, se van poniendo, según la vibración del color, se van agrupando, Sí. También con imanes, con la lima, hay muchos experimentos que confirman todo esto. Sí, sí. Bueno,
Si Muy no hay bien, ningún seguimos, comentario o entonces. reflexión, seguimos, dale. Vamos a otro tema, a la próxima, 172. Los arhans y los sabios de visión ilimitada son tan raros como la flor del árbol Udumbara. Los arhans nacen en la medianoche junto a la planta sagrada, de 9 y 7 tallos. La flor sagrada que se abre y despliega en la oscuridad del rocío puro y el lecho congelado de las cumbres nevadas, que ningún pie pecaminoso recorre. Muy bien. Vamos primero a consultar el glosario. Dice 30, visión ilimitada de los sabios. Visión sin límites o vista psíquica sobrehumana, según se cree. Un arján lo ve y lo sabe todo, tanto a distancia como en el lugar mismo. Sería como uno de los siddhis, que también se habla al principio del libro. Tal cual, porque la información está siempre disponible. La única, digamos, contratiempo es que todavía no nos sensibilizamos lo suficiente para poder ser conscientes de esa información, pero si igual a nivel inconsciente muchas veces captamos, muchas veces no, siempre captamos un rango más amplio de lo que a nivel consciente por ahora podemos percibir, y esa información nos permea e incluso nos estimula de un u otro modo. El tema es que a nivel inconsciente lo hacemos, y esto significa que reaccionamos a esa información según los programas que tenemos instalados. Entonces, por eso no podemos percatarnos de manera consciente de lo que ocurre, y además reaccionamos poco creativamente porque tiene que ver con programas instalados en el pasado y con poca conciencia, muchos de ellos. Entonces, eso está disponible para todos, pero el desafío nuestro es sensibilizar al vehículo para que no encuentre obstrucciones ni coloreos con respecto a esa información que interpenetra, y poder entonces expandir la conciencia y poder tener este poder como cualquier otro, porque la información está siempre disponible, y también se habla de un universo holográfico, en donde toda la información está en cada punto del universo. Entonces, como tenemos a través de contacto con el campo a nivel cuántico, con cada uno de nuestros átomos, la información está disponible. O sea, el potencial del Arahad, con esa visión a distancia, está ahí. La única diferencia es que conscientemente no accedemos a esa información por lo burdo que son todavía nuestros vehículos. Entonces, volverlos más sensibles, o sea, que este equipo se vuelva lo suficientemente puro para que le sirva el instrumento, de un buen instrumento para el alma, y desde ahí entonces que toda la información que siempre está disponible la pueda procesar conscientemente, es el desafío. Y esto es algo que dice el maestro Kumar, que en realidad que creo que se lo tomó a Blavatsky, que cada 100 años, entre 10 y 12 individuos consiguen este nivel avanzado, ¿no?, de maestría. Arahat o la próxima iniciación, maestro de sabiduría y compasión. Entonces es un potencial que tenemos todos, pero que hasta ahora, aunque hay varios que llegaron a ese nivel de expresión, la inmensa mayoría todavía estamos lejos, y muy poquitos en relación a todos los que somos a lo largo de un siglo consigue la meta, ¿no? Claro, algunos dicen que no llegamos, o sea, son pocos los arhans todavía, porque en realidad es algo que está previsto evolutivamente, que recién al final de la 7ª ronda toda la humanidad alcance el grado de arhans. O sea, los que empiezan a llegar a ese grado son como adelantados a algo que evolutivamente va a ocurrir para toda la humanidad estamos en la 4ª ronda, sería, ¿no? Sería recién en la 7ª ronda, o sea, falta muchísimo tiempo evolutivo para que toda la humanidad alcance ese grado, y por eso son tan pocos los arhans que van surgiendo. Tal cual. Pero bueno, por otro lado, el proceso en el que estamos intentando ingresar, ¿no?, la enseñanza esotérica, una de las posibilidades que nos trae con esta llegada de Sanat Kumara y la instalación de la jerarquía en el planeta y las iniciaciones, es de acelerar nuestro proceso evolutivo. Y los que estamos intentando leer estos textos y en una medida practicarlos en nuestra vida, estaríamos en esa corriente de aceleración evolutiva, en donde tenemos la posibilidad del futuro empezar a traerlo al presente y vivenciarlo
como aquí y ahora, ¿no? Que es el desafío del verdadero esoterismo. A ver, vamos a ver esta llamada de la 31 que habla sobre a qué se refiere con la planta sagrada de 9 y 7 tallos. Dice, véase la planta Yagna. Acá entonces va a la llamada 22 del mismo glosario, el fragmento 2, vamos ahí, que esta ya la leímos, que recuerdan que esta la habíamos leído cuando hablamos de las vestiduras. Y por ahí lo volvemos a leer entonces, porque acá habla de esta planta y ahí se entiende por ahí mejor lo que quiere decir la estancia. Dice, la vestidura Yagna o Yangadesu o Rajarija, el tercer arhat, el gran arhat o patriarca, según llaman los orientalistas a la jerarquía de los 33 arhats, que diseminaron el budismo. La vestidura Yagna significa metafóricamente la adquisición de la sabiduría con la cual se entra en el nirvana de destrucción de la personalidad. Literalmente hablando, es la vestidura de iniciación de los neófitos. Atkins declara que esta vestidura de hierba se trajo a China del Tíbet en la dinastía Tong. Cuando un arhat nace, esta planta se halla creciendo en un lugar limpio, dice una leyenda china y tibetana. Ahora también incluso se entiende mejor esta cita del glosario, por ahí que la habíamos leído antes, esta parte todavía no la habíamos explicado un poco, no la habíamos analizado un poco más en profundidad, ¿no? Como que relaciona esta planta, que debe ser una planta un poco rara, con la aparición de los arhanes, o sea, con la aparición de un arhan, o sea, un ser humano que llega a la cuarta iniciación. Recordemos que un arhan, lo ponemos de nuevo, que no importa, arhat o arhan es un maestro de compasión que llegó a la cuarta iniciación. Todo este texto apunta, apunta en gran medida a llegar a este estado, al arhan o al maestro de compasión. Y entonces, lo que se relaciona este arhan es con esta planta, de alguna manera que crece en el Tíbet, y que debe ser tan rara como la aparición de un arhan. Y si vemos también, dice que esta planta sagrada tiene 9 y 7 tallos. Una de las interpretaciones que se puede dar es que se refiere a los 7 principios, en este caso 7 tallos, los 7 principios del hombre, y cuando uno alcanza el grado de arhan, justamente alcanza el 7º principio, se dice, que es el principio más elevado, que es el principio espiritual. Si recordamos, en la conformación del hombre, la constitución septenaria, el 7º principio, el más alto, que es el que cuando se recibe la iniciación del arhan, es el espíritu. Sí, también es interesante el número 9, bueno, hay otras cositas más que quiero comentar respecto a la estancia, pero el número 9 también se dice que es el número de la iniciación y el número del ser humano. El número 7 está asociado, como vos dijiste, con los 7 planos, los 7 cuerpos, los 7 principios, los 7 chakras y todo lo séptuple, ¿no? Incluso las 7 capas del tejido del cuerpo físico. Del cual nace un octavo, que es el cuerpo de luz, ¿no? El cuerpo de luz dorada, que podríamos decir que aquel que entra en nirvana construye este cuerpo de luz dorada, el cuerpo de luz diamantina, el que se nos habla también en la tradición esotérica. Pero el 9, a su vez, como lo nombra acá, dice 7 y 9, 7 ya dijimos, 9, es el número del hombre, o sea, de la jerarquía humana, es el número del logos solar, es el número de la iniciación, ¿no? La otra vez lo hablamos esto el miércoles, cuando tocábamos el tema de la astrología esotérica, pero bueno, digamos que la jerarquía humana, considerando los 2 sistemas solares, o sea, el sistema solar anterior y el actual, es decir, las dos encarnaciones del logos solar, estaríamos hablando de la 9ª jerarquía. 5 jerarquías que colaboraron en el sistema anterior, vinculado al tercer rayo, sobre todo, y 4 de este segundo sistema solar, de esta segunda encarnación del logo solar. Entonces ahí es a la 4ª de este segundo sistema solar, o esta segunda encarnación del logos, es la humana,
si sumamos los 5 más los 4 y tenemos el 9. El 9 como número de logos, que es hasta ahora las jerarquías que colaboraron, hay 3 que tienen que ver con el futuro, la próxima encarnación del logo solar o el vinculado al primer rayo, y también tienen que ver con la humanidad, porque la cuarta jerarquía de esta segunda encarnación, si le sumamos las 5 del anterior que colaboraron en la anterior, tenemos también el 9 como número de la jerarquía humana. Entonces, número de logos, número de la jerarquía humana, y también está asociado a la jerarquía humana con el cuarto rayo y el quinto rayo, ¿no? El cuarto rayo, amor de armonía a través del conflicto, por todo lo cuádruple de que hablamos, cuarta jerarquía de este segundo sistema solar, cuarto reino, si consideramos el mineral, el vegetal, el animal y el humano, y después el cuarto como la cuarta cadena, la cuarta ronda, el cuarto globo, que es la Tierra. Entonces es un rayo de mucha preponderancia a nivel del solar y a nivel especialmente de la raza humana, que es el cuarto reino de este cuarto globo. Por lo tanto, el 4 de la armonía 3 conflicto, y el rayo 5 de la mente, que es lo que nos caracteriza como manasaputras, hijos de la mente, 4 más 5 es 9, también es un número asociado al humano y a la iniciación, ¿no? Las 9 iniciaciones de nuestro logos planetario o Sanat Kumara. Entonces, todo el 7 y el 9 está muy vinculado a temas esotéricos y ocultos, y por ahí los nombra, y dice, y entonces esa planta sagrada sería el cuerpo de luz que se genera a partir de esta iniciación, a partir de tomar conciencia de los 7 planos, los 7 chakras, etc. Y esa sabiduría se revela en la medianoche. La medianoche se dice que es el momento más, entre comillas, oscuro, pero en realidad, como dice el Bhagavad Gita, como se le dice al masón, el masón o el yogi construye su templo, o en el caso del masón, o el yogi trabaja durante la noche, es decir, cuando la luz objetiva parece no estar, que parece oscuro, en realidad hay luz subjetiva, luz interna. Entonces ahí es cuando el masón o el yogi construye su templo, hace su acción trabajando en los planos internos. Entonces está en la mitad de la noche, que también tiene el simbolismo de cuando los otros no lo ven, que no es para mostrárselo al mundo, sino en su interioridad, en ese mundo subjetivo, se construyen los cuerpos de luz, esa planta, y se alcanzan y se reciben las iniciaciones, ¿no? Entonces, como distintos niveles donde esta metáfora encuentra lugar para interpretación. Así que bueno, sí, no sé es si interesante quedó claro. esta interpretación que hiciste vos, de como que esta flor sagrada, volvamos a leer cómo describe, de qué manera se abre esta flor. Se abre como en un entorno adverso, dice, se despliega en la oscuridad del rocío puro y el lecho congelado de las cumbres nevadas, que ningún pie pecaminoso recorre. Una interpretación es la que acabas de decir, Seba, y otra que uno también puede interpretar, y que estamos hablando acá de esta flor sagrada que se abre, metafóricamente es recibir la cuarta iniciación o la iniciación del Arhans. Hablando acá de los Arhans. Y se dice que esa cuarta iniciación, el que es discípulo experimenta como una gran soledad, como que incluso al maestro lo abandona. Y si vemos, tiene un paralelismo con lo que se dice Jesús cuando es crucificado, que toma la cuarta iniciación en ese momento, es lo que se dice, esa famosa frase de ¿por qué, Padre, me has abandonado? O sea, es un momento clave. Sí, la famosa noche oscura del alma, ¿no? Sí, es un momento clave y difícil en que se produce como una transformación importante en la conciencia del discípulo que ya pasa a ser maestro. Y por eso también esta descripción tan áspera de dónde se abre esta flor, dónde se abre esta conciencia del Arhans, dónde se recibe esta iniciación, cuarta iniciación. Y también es muy sugestivo, dice, donde ningún pie pecaminoso recorre, o sea que para llegar hasta ahí, uno tuvo que haberse purificado y tuvo que haber pasado previamente por todos los pasos que tan insistentemente dice esta enseñanza de la purificación, no tanto de las emociones, de la mente. Es imposible llegar a esta cumbre nevada sin haberse purificado previamente. Sí, Voy a bueno, dar la una cumbre... opinión.
Sí, Sí. dale, habla vos, dale. ¿Qué significado podemos encontrar en esta sentencia? Lo primero que yo voy a relacionar un poco el 172 con el 173, por más que Alejandro después lo va a... Una cosa está diciendo que hoy en día y siempre es un milagro que alguien llegue a la cuarta iniciación. Es un milagro que alguien llegue a ser un arhat, que es un maestro de compasión. Alguien se ha liberado del ciclo de muertes y nacimientos. Y cuando habla, varias cositas voy a comentar acá. Otro tema es, aparte del milagro, bueno, habla que el arhat nace en la medianoche junto a la planta sagrada de 9 y 7 tallos. ¿Por qué 9 y por qué 7? 7, porque el arhat toma contacto, al estar en la cuarta iniciación, toma contacto con el plano átmico. Y en el septenario tenemos, ¿cómo llegamos a los 7? Plano físico, etérico, ahí vamos a dividir el plano físico y el etérico. Plano físico denso, el etérico, el emocional, tercero, cuarto, mental concreto, 5, mental abstracto, sexto, plano búdico y séptimo, átmico. Ahí vemos que estos 7, porque el arhat llega a tocar en los primeros niveles del plano átmico. ¿Y el 9 por qué? Porque tenemos 3 componentes, que es del yo inferior, 3 componentes del yo superior, 3 componentes del yo divino, en el cual el arhat toma contacto con esos 3 niveles, alinea esos 3 niveles. Como personalidad, tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, concreto. Como yo superior, tenemos el plano mental superior, cuerpo mental superior, cuerpo búdico y el primer tramo, los 3 primeros subplanos del plano átmico, que es lo que toca el arhat. Y como yo divino tenemos Sat, Chit y Ananda. Recuerden, existencia, conciencia y bienaventuranza. El arhat toma contacto con estos 3 elementos que el ser humano. Yo inferior, yo superior y yo divino. Cada uno de estos podemos decir que están compuestos, por supuesto, entre comillas, por tres componentes. ¿Y por qué dice que es un milagro que una persona se convierta en arhat hoy en día, hoy y siempre? Justamente se decía que el maestro Kumar dice que por siglos solamente hasta 10 personas se pueden transformar en arhat. Uno, porque incluso por 3 elementos es un milagro que uno se convierte en arhat. Un elemento, ya mismo tenemos el sendero del discipulado, que se divide en varios segmentos, así como en la vida normal, uno pasa por el jardín infante, preescolar, escuela primaria, secundaria, universidad, doctorado. En el sendero del discipulado pasa exactamente lo mismo. Tenemos el aspirante, muchas vidas se necesitan, el discípulo probacionista, el discípulo aceptado, el discípulo en el corazón del maestro, la primera iniciación, la segunda iniciación, la tercera iniciación y la cuarta iniciación. Y cada una de esas etapas se requieren haber purificado muchísimo el karma y además haber construido el carácter, haber construido la dharana, haber adquirido las cualidades que ya hablamos cuando estudiamos es del maestro. O sea, una de las características difíciles, porque el sendero del discipulado, el sendero hasta convertirse en arhat, es muy difícil y requiere muchísimas vidas. Por otro lado, la segunda es porque también se estudian los yogas, estamos en el Kali Yuga, tenemos el Sat Yuga, el Treta Yuga, el Dwapara Yuga y el Kali Yuga. También, y ahora tenemos el Kali Yuga, que dura muchísimos años. El Kali Yuga, recordamos qué significa, que las fuerzas de la materia tienen mayor incidencia, mayor fortaleza que las fuerzas del espíritu. Y esto, hoy en día, por más que estamos entrando en un umbral dentro del Kali Yuga, que es la era de Acuario, donde se nos abren más oportunidades, seguimos estando en el Kali Yuga. O sea que las fuerzas planetarias, solares y cósmicas nos tiran a que estamos apegados, como dije el título anterior, los dioses encadenados, sigamos apegados a nuestros deseos, a nuestro yo inferior, a nuestro ego, y eso también incide en que tarde mucho. Y la tercera característica de por qué es un milagro que hoy nos convirtamos en arhat, que el discípulo se convierta en arhat, es porque
nombró Alejandro al principio, muchos han estudiado la doctrina secreta, en la cual se habla del sistema teosófico, donde cuál es el mundo interno de nuestro logo solar, cuál es el mundo interno. No sé si estudiaron varios, que hay evolutivo, que se divide en encarnaciones de logos planetarios, que hay rondas, que hay logos o planetas, y que hoy en día estamos en la cuarta ronda, estamos en la raza raíz. Todo eso incide en el sentido de que, ¿por qué esto? Que parece complicado. Significa que el ser humano, la mayoría de seres humanos que pertenecen a este esquema evolutivo, se nos dice teosóficamente que vamos a llegar a ser Arhat en la séptima ronda, dentro de millones, millones y millones de años. Por supuesto que el sendero discipulado es el sendero de aceleración. Lo que para una persona normal tardaría millones de años, un discípulo lo puede hacer en menos vidas. Pero por más que sean menos vidas, estamos hablando de la mayoría de los seres humanos. Hoy en día están encarnados, ¿qué se dice? 8.000 millones de habitantes. Se dice que en nuestro esquema hay 60.000 millones de almas. Por lo tanto, una parte mayoritaria que va a llegar a ser Arhat se va a hacer la séptima ronda. Y hoy en día se dice que son 10 personas por siglo. Aunque ahora con la era de Acuario eso puede incrementarse, ¿no es cierto? Por eso, el resumen de esta sentencia es, vuelvo a decirlo, es un milagro que alguien se convierta en Arhat. Así es. Muy bien, es apasionante este tema. Como que nos da más impulso para seguir avanzando, ¿no? Estamos en la gran corriente evolutiva. Bueno, no sé Bueno, si no sé alguien si quiere alguien hacer un tiene sus comentario. comentarios. Sí, Hola, yo. sí, dale. Sí, Patricia. ¿Cómo están? Bueno, Muy bien. ya que se está hablando del cuerpo físico como el templo a través del cual se puede expresar la voluntad del alma, yo quería decir que, bueno, leo otros autores en el cual dicen que la inteligencia está en el cuerpo, es una inteligencia innata, o sea que no depende de lo cognitivo y que forma parte de ese gran Akash, y que nos da mucha información, solo que nosotros tenemos que, yo le llamo así como desarrollar un órgano de la percepción para poder captar esa información, como decía Seba, que eso implica un trabajo. Y que cuando hablan de la flor esta que florece a la noche, hasta el mismo sistema glandular necesita la oscuridad para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, las glándulas endócrinas, como las que secretan la melatonina, son fotosensibles, o sea, si hay luz artificial, no pueden, por eso el tema de las pantallas, todo eso, no pueden trabajar, solamente pueden secretar sus fluidos al torrente sanguíneo cuando estamos en oscuridad y en quietud, o sea, en calma. Y ahí se realizan cantidades de procesos de sanación que el propio sistema tiene para realizar los reajustes, las sanaciones que necesita el cuerpo realizar, solamente en ese estado de quietud, de oscuridad y de calma, ¿no? O sea que ese simbolismo de la planta que es tan bello es lo que nos tiene que ocurrir diariamente, o sea, en cada noche que nos vamos a descansar. O sea, hablando desde lo propiamente orgánico, lo que el cuerpo requiere para restablecer esos procesos que, bueno, en algunos casos son de sanaciones o de reparaciones o de reajustes, como el torrente sanguíneo, que se regula la frecuencia respiratoria y cardíaca, solamente en el descanso. Y una cantidad de procesos del sistema cerebroespinal, que por donde fluye el líquido cefalorraquídeo, solamente se pueden realizar en quietud. Así que esta es la maravilla de cómo el organismo humano está diseñado para tener un ritmo, ¿no?,
de funcionar durante las horas de sol en actividad y de reposar de esa manera durante las horas nocturnas. Eso es lo que quería agregar. Sí, muy bien, Patricia, muy interesante lo que comentaste, y yo lo relacionaría a esto que decís de la curación cuando en los momentos de descanso, en el sentido con lo que dijimos al principio de todo hoy, que muchas veces para la curación se requiere que nosotros retiremos nuestra interferencia y dejemos Sí, que lo actúe dijiste. naturalmente la Exacto. curación natural del cuerpo, esa inteligencia que vos dijiste, innata que tiene nuestro cuerpo, que actúe sola para la curación, y nosotros Sí, dejar de interferir. tal cual, sí, dejar hacer más vale. Sí, es cierto, sí, vos lo dijiste al principio, sí. Bueno, quería decir eso. Buenísimo, muchas gracias. Ahí compartí también, vinculado a lo que vos comentabas, No, Patri, mira, sí, cómo en la noche, según la medicina china, distintos circuitos van cambiando cada 2 horas y los circuitos de purificación y etcétera empiezan también a la noche. Además de la secreción de, como vos bien dijiste, de la melatonina, de la glándula pineal, y que para eso necesita oscuridad y demás, también hay a nivel energético, según la medicina china, van cambiando los circuitos y tienen que ver entonces lo que va pasando a la noche con la purificación y demás, y después a la mañana cómo se va preparando los pulmones para recibir el prana del amanecer, que es el que está en más prana, que claro. es en las horas previas al amanecer y en la hora que continúa el amanecer hay mucha energía presente. Así que bueno, todo eso incluso la ciencia médica ya lo tiene. Seba, con razón vos te estás despierto a esa hora, ¿no? Claro, yo estoy a esa hora. Yo trabajo a la noche, como dice acá, como los Trabajás yoguis físicamente a la noche. La planta sagrada. y los masones. Así que sí, ahí compartí, no sé si alguien lo quiere leer o lo lea cada uno por su cuenta, y compartí algo de información. Porque como estamos en horario, no sé si Perdón. da para seguir Después leyendo. lo pasás al grupo igual a todo Sí, esto, ¿no? sí, igual esto lo voy a pasar en el grupo, ni hablar. Pero bueno, si alguien no está en el grupo y lo quiere leer, también lo comparto en el chat. Así que, bueno, no sé, estamos en horario, ¿vale? ¿Querés hacer alguna última reflexión o invitamos a la gente que quiera participar? Hacer una La otra consulta? reflexión que capaz que también vos podés aportar mucho en este sentido, Seba y Ale, es que se dice que el logos anterior de nuestro sistema solar, lo que predominó, y lo conectamos con el tema de los rayos que se habló, el tercer rayo, que es la de inteligencia activa. Y a eso se debe que aparentemente la materia tenga tanta inteligencia intrínseca. Eso se dice que se adquirió en otra magisterio anterior del sistema solar, incluso, ¿no? En el primer periodo, donde predominó el rayo de inteligencia activa. Y ahora está predominando lo del segundo rayo, que es el amor-sabiduría, que es lo que tiene que realizar actualmente nuestro logo solar. Sí, tal cual, es lo que decís, o sea, según nos comentan los maestros o algunos discípulos como Anglada, la encarnación anterior del mismo logo solar, no es que fue otro logo solar, ¿no? El mismo logo solar tiene que ver con el tercer rayo, o sea, siempre están los 3 rayos principales juntos porque tienen que ver con una unidad, pero en tiempo y espacio parece que uno predomina sobre los demás. En el remoto pasado, que estaba vinculado a este tercer rayo, entonces la sustancia se fue preparando, y hubo 5 jerarquías creadoras que colaboraron en esto. En el sistema solar actual, es decir, en la segunda encarnación del logo solar, si se quiere hasta se podría hacer esta analogía. Mira, la encarnación anterior del logo solar vinculada al cuerpo físico. La segunda encarnación, la actual, vinculada al cuerpo emocional, ¿no? Que está coloreada por el segundo rayo. Entonces, sobre la base del pasado, es decir, de la sustancia inteligente asociada al tercer rayo, este nuevo universo construye formas para que la conciencia evolucione a través de esas formas. Por eso también hay una tendencia muy fuerte a la materia, porque tiene que ver con el hábito adquirido del sistema solar pasado. Es como decir, los sankaras que vienen de la encarnación pasada, o de vidas pasadas. Entonces hay un apego, porque tiene que ver con que se trabajó la sustancia, sobre todo en el universo anterior,
y esa tendencia predomina, y el desafío entonces en este segundo universo es que el segundo rayo, a lo que ya construyó el tercero, le dé forma y eleve la conciencia a partir de la construcción de formas cada vez más perfectas para consolidar el plan de este segundo universo que tiene que ver con amor, sabiduría. Y eventualmente en un futuro, la tercera encarnación del Logos, se dice de tres jerarquías, por eso se habla de 12 jerarquías, 5 más 4 más 3, 12, tendrá que ver con el primer rayo, la voluntad, y con el cuerpo, si se quiere, mental del Logos, que entonces ahí terminaría su periodo de encarnación, culminando su propósito asociado a este primer rayo, voluntad. Recordemos que nosotros también culminamos nuestro periodo de encarnación como Arahat, donde el karma personal se disuelve, y nos liberamos entonces de la rueda de reencarnaciones, y nuestros vehículos están constituidos por cuerpo físico, emocional y mental, ¿no? Que eso constituye la encarnación y la experiencia en la materia que tenemos. Bueno, el Logos solar en un nivel, evidentemente, infinitamente superior, también su cuerpo físico, emocional y mental, se dio a través de 3 encarnaciones sistémicas. En la pasada dijimos el tercer rayo, la actual segundo rayo, y la futura primer rayo, en donde 12 jerarquías creadoras colaboran con este trabajo. Así que sí, se puede hacer la analogía, y ahora saber que la meta del sistema es amor, sabiduría. Es decir, todos los rayos en este sistema solar son subdivisiones del segundo rayo. Y claro, por eso se hace tanto hincapié en las enseñanzas con el tema del amor, ¿no? Porque desarrollar el amor en todos los niveles, no solamente el emocional, sino ese amor, bueno, que cada uno lo experimentará a su manera, pero es uno de los objetivos del actual sistema solar. Por eso se hace tanto hincapié en que para trabajar en línea con la voluntad, digamos, del logo solar, tenemos que trabajar en la línea también de manifestar ese amor en este plano físico, ¿no? Es algo increíble que tengamos esta conciencia en este plano físico y que podemos traer como ser humano esa conciencia de amor a este plano, ¿no? Que es un plano, uno podría llamar como inerte, y sin embargo como seres humanos tenemos esa capacidad de bajar esas energías divinas, o en este caso el amor, a este plano, ¿no? Y nuestra función como humanidad es ir incrementando esa energía que vaya irradiando en este plano físico denso. Sí, también hay que tener en cuenta que según el maestro tibetano, el amor no es un sentimiento, ¿no? Sino que tiene que ver con el principio de la ley de atracción y repulsión. O sea, no es esa emocionalidad es como entender el amor de un nivel muy inferior con respecto a este amor de segundo rayo, ¿no? Son como reflejos a distintos niveles. Claro, y el que nosotros tenemos que apuntar, digo, es a purificar, digamos, la distorsión que puede haber en los niveles inferiores del amor por la misma materia, ¿no? La luz va descendiendo, la vibración va descendiendo, y digamos que el arquetipo en alguna medida se va distorsionando. Entonces nuestro desafío es ajustar las formas para que el arquetipo del amor, vinculado a este principio de atracción y repulsión, ley de atracción y repulsión, encuentre una expresión genuina en lo más material, sin la distorsión que un material burdo puede traer. Entonces esa construcción de formas para que el amor se plasme en lo físico tiene que ser cada vez formas más complejas, más evolucionadas, lo cual implicaría también una evolución de la sustancia con respecto al pasado remoto del universo anterior. ¿Para qué? Para que en el plano físico ese amor de los planos superiores, que no tiene que ver con emocionalidad, encuentre una plasmación. Y es ese arquetipo del que hablaba Platón, de traer ese arquetipo divino al plano físico. Y la distorsión que hay en el medio se llama evolución. Y lo interesante es que, si bien estas enseñanzas que estamos leyendo de la voz del silencio no hablan tanto del amor, pero sí hablan mucho de qué? Del tema de la conciencia de unidad, que en definitiva No, pero está muy relacionado. O sea, porque la conciencia de unidad trae... Pero habla de la compasión también. Claro, se habla mucho de compasión, y sobre todo esta conciencia de unidad, que el amor también surge al ser consciente de que somos todo uno. Es también como que fluye más fácilmente ese amor, o como dice Seba, que también está relacionado con la ley de atracción y repulsión, ¿no? Sí. Bueno.
Bueno, no sé, ya estaríamos en horario, ¿vale? No sé si alguien quiere hacer algún Con algún otro comentario. comentario, si no, ya haríamos el cierre. Sí, o alguna consulta y si no hacemos el cierre. Recordemos que tenemos un grupo en la semana de WhatsApp para seguir compartiendo información vinculada a los temas que fuimos leyendo o que se fueron comentando. Así que los que no estén, súmense si tienen ganas de seguir participando. Bueno, muy bien, entonces hacemos el cierre. Dale, hagamos el cierre. Bueno, gente, espalda recta. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Lentamente y luego respiración
Lenta y profunda, inspirando y exhalando por nariz. Retomamos la percepción habitual. Bueno amigos, namaste, muchas gracias a todos por participar. Seguimos en contacto vía el grupo y también las otras actividades que tenemos. Así que bueno, gracias Alex, gracias Lorelei, gracias a todos. Bendiciones. Gracias, linda Bendiciones noche. a todos. Buenas Gracias, noches a todos. buen descanso y buen Gracias, buenas noches. Chao, chao. Gracias, a excelente todos. fin de semana. Bonita noche. Gracias. Igualmente. Chao. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. Alejandro, no te vayas.